Hay tradiciones que pasan de generación en generación. Independientemente de lo que sea, se trata de transmitir una herencia familiar y que pueda prevalecer a lo largo del tiempo la misma sensación desde la primera vez que se hizo. La historia que relataré a continuación es un claro ejemplo de ello, donde podemos ver cómo algo que se hacía con tanto gusto puede generar diversas situaciones a partir de ello. Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Mi historia en particular no tiene elementos de terror o alguna cosa similar. Es algo sobrenatural que, al contrario, me llena de inquietud y un sentimiento de alegría. Aunque una parte de mí permanece incrédula ante un hecho extraño, otra vive con la esperanza de que estas cosas pudieran ser realidad. Todo comienza hace algunos años, cuando mi bisabuela, que era una mujer muy tradicional y devota, seguía las costumbres de su creencia católica casi al pie de la letra. Era una mujer que iba a misa de gallo a las 7 de la mañana casi a diario y ayudaba con las celebraciones de su congregación religiosa cuando hacían fiestas patronales y religiosas. Pero particularmente en diciembre, era un momento en el que su devoción tomaba un sentido festivo y hermoso, por decirlo de alguna manera, ya que era un ritual el decorar su casa con coronas de Adviento, un árbol de Navidad y un pequeño nacimiento que le había sido heredado por su mamá cuando vivió en España, lugar de donde provenían ella y su esposo. Con el tiempo, al nacimiento le fueron agregando diferentes figuras de yeso y barro tradicional, haciendo que un simple pesebre con sus figuras principales fuera creciendo en tamaño hasta ocupar un cuarto entero, haciendo diferentes escenarios y situaciones en las que el toque mexicano estaba presente en la representación del nacimiento del niño Jesús. Con los años, y tristemente mi bisabuela muere, y al heredar sus posesiones, además de sus costumbres a la siguiente generación, mi abuela en un principio no era demasiado enfocada a seguir tradiciones y dejó en el abandono muchas de las figuras religiosas de su madre. Además del monumental nacimiento que, con el paso del tiempo, los arreglos y ampliaciones de la casa y el crecimiento de la familia fue quedándose sin sus figuras. Hasta que finalmente de un sinnúmero de cajas de huevo que contenían todos los arreglos navideños, incluido el nacimiento, terminó arrumbado en una sola caja de vinos, en un viejo cuarto de herramientas que estaba levantado en el patio de la casa de la abuela, quedando en el olvido por muchos años. Con el paso del tiempo, comenzaron a llegar los hijos y nació mi mamá. Aunque mi abuela no era demasiado metida en la iglesia, sí les inculcó la creencia en Dios y sus tradiciones religiosas. Si bien su casa la decoraban con un hermoso arbolito de Navidad cada que llegaba diciembre, el nacimiento y las demás cosas fueron quedándose en el olvido. De pronto, ya nadie, ni mis abuelos y mis tíos, se acordaban de él, y vagamente hablaban de esto cuando hacían sus reuniones. El gran y hermoso nacimiento salía a colación en las conversaciones, el cual colocaba a la bisabuela cuando era diciembre, y a veces cuando preguntaban qué le había pasado, nadie sabía dónde estaba. Mi abuela decía que se había guardado en algún lugar sin saber dónde, o quizá lo habían tirado sin darse cuenta. Como fuera, y lastimosamente se había perdido. Fue al momento de cumplir 12 años en que mi mamá de pronto dio con el nacimiento. Ella siempre fue una niña muy bien portada. Aunque vivía en su propio mundo, no era muy expresiva, pero quería salir mucho a mis abuelos y a sus hermanos, mis tíos, a los cuales atendía a pesar de su corta edad. Ella era la única mujer de 5 hermanos. Debo decir que mi mamá tenía una extraña condición, según sus palabras, y era algo que le hacía ver ciertas cosas que la demás gente no podía ver. Continuamente se manifestaba su abuela, y a veces podía verla de pie en medio del patio de la que había sido su casa, y otras tantas veces sentada en la vieja cama que ahora pertenecía a su mamá.
Casi siempre la miraba como orando a una vieja imagen de la Virgen del Pilar, enmarcada en un cuadro de negra madera de ébano. Ese cuadro y las 3 figuras del nacimiento eran lo único que habían traído de España cuando llegaron a México, ella y el bisabuelo, al huir de la guerra civil. Mi mamá me contaba que veía el ánima de su abuela muy triste, con un semblante bastante melancólico, y que a veces en sueños se le presentaba continuamente, queriéndole decir algo, pero nunca recordaba qué era. Fueron varias noches en que la soñó, y otros tantos días en que la veía rondando los pasillos de la casa. Mi madre siempre fue muy despierta e inteligente, y esas apariciones le hacían suponer que quizás su abuela estaba intranquila por alguna razón, y es que eran continuas cuando se celebraba alguna fecha religiosa, más aún cuando llegaba diciembre. Todos, incluso su mamá y sus tías, la sentían. Muchas veces intentó contarle a su mamá lo que pensaba sobre las apariciones de su abuela, pero sus familiares se limitaban a hacerle misas por el descanso de su alma, sin que esto sirviera para que dejara de aparecerse. Hasta que una noche despertó por la madrugada al escuchar que susurraban su nombre. Se levantó. Ella dormía con sus otros 4 hermanos en una gran habitación, donde había unas literas y una cama en la que ella dormía. Al levantarse y salir al patio, vio con asombro a su abuela parada al fondo. No sentía miedo de verla, de hecho, ya se había acostumbrado a su presencia, y solo la veía por breves segundos antes de desaparecer ante sus ojos o por los rincones de la casa. Pero en esa ocasión fue diferente. La pudo ver con mucha claridad y de cuerpo completo. Al principio mamá se quedó paralizada intentando asimilar esa nueva y extraña visión de su abuela, y cuando vio que se movía para ir al patio con un movimiento lento, se quedó parada un rato viendo el andar. Al acercarse al ventanal, vio hacia donde se dirigía, metiéndose al cuarto viejo, donde su papá guardaba herramientas, además de acumular innumerables muebles viejos que ya no servían, y eso fue todo lo que vio. Días después comenzó la época de posadas en la colonia, y como era costumbre, mis abuelos organizaban una para los vecinos y los niños de la colonia, al tener un patio grande. La casa se había decorado tradicionalmente con piñatas y papel picado para la ocasión. El árbol de Navidad era natural, y el abuelo lo había conseguido de pura suerte, al ser el último en un lote que se puso a las afueras de la ciudad. Así que llegó con el árbol, siendo la alegría de todos, porque era el primer árbol natural que se colocaba. Fue todo un acontecimiento el cargarlo, meterlo a la casa, fijarlo al piso y decorarlo. Solo faltaban algunos detalles para terminar de arreglarlo, cuando mi mamá fue a buscar unas luces y la estrella faltante en la punta del árbol, la cual estaba guardada en un closet en la recámara de su mamá. Apenas, al abrir la puerta, vio con asombro que su abuela estaba parada por un lado de una cómoda labrada de cedro que le había pertenecido en vida, en donde guardaban algunas cosas que habían sido de ella. Nunca sintió la curiosidad de ver qué había en ese mueble, pero al mirar la figura de su abuela junto a este, algo la hizo ir y abrir las pequeñas puertas y ver en el interior. Dentro había algunos misales, portavelas y figuritas de yeso de diversos santos, además de cuadros y otras cosas religiosas, además de álbumes de fotos y libros. Lo primero que le llamó la atención fueron las fotos, y comenzó a ver en todos y cada uno de los recuerdos impresos que conformaban el álbum familiar. Muchas fotos eran antiguas y retrataban la vida de sus abuelos en España, las costumbres de su familia en este lugar. En otro, había recuerdos familiares más recientes en donde estaba su mamá, sus tías y en general la familia cercana a la que conocía. Entonces vio una foto peculiar que le llamó poderosamente la atención. Era una foto de tamaño grande que retrataba el monumental nacimiento de su abuela en su última puesta, cuando ella aún vivía. El tamaño era impresionante, que ocupaba el cuarto que ahora era la recámara donde la inquietó, llenándola de curiosidad por saber qué había pasado con todas esas figuras, por lo que sin demora tomó la foto y fue a preguntarle a su mamá dónde estaban todas esas cosas. Simplemente respondió que todo se había perdido con el tiempo.
las figuras se fueron rompiendo y al final, lo poco que quedaba fue metido en una caja que quizá se había tirado a la basura junto con otras cosas cuando hicieron una limpieza profunda de muebles y objetos inservibles que habían dejado sus abuelos al morir. Mi madre sintió aflicción y un poco de incomodidad al saber que nada de aquello que estaba en la foto había quedado, y después de colocar la estrella de Belén en la punta del árbol, al encender las luces, una inquietud se instaló en su pecho al ver que a ese árbol le faltaba un nacimiento, y quiso, deseando con el alma, comenzar a colocarlo cada año y hacerlo crecer como aquel que había pertenecido a su abuela. Pero no sabía por dónde empezar, y la respuesta llegó el día de la posada que hicieron en el patio de su casa para los demás vecinos. Esa noche, después de los villancicos y romper la piñata, notó que la silueta de la abuela andaba en los pasillos de la casa. A veces la veía de reojo y otras veces asomada por las ventanas, pero en especial de la ventana del cuarto donde se guardaban las herramientas. No era común que fuera ahí. Los que entraban eran sus hermanos, cuando su papá les pedía alguna cosa de ese lugar. Así que, silente, se dirigió al cuarto. Al entrar estaba lleno de polvo y suciedad. Había herramientas oxidadas, periódicos viejos, algunas cajas con juguetes que les habían pertenecido a sus hermanos y a ella. En un extremo, había más cajas de donde salían algunas cucarachas que corrían enloquecidas por el reflejo de la luz, buscando oscuridad entre los objetos olvidados. Al buscar algunos juguetes para regalar a los niños que habían ido a la posada, pudo notar que en una esquina había unas cajas de madera muy viejas y apolilladas que habían contenido vinos y quesos. Al abrir una, lo primero que vio fue una figurilla de barro que representaba a un pequeño burro, y al ver más al interior de la caja, notó que estaba llena de paixtle seco, y de entre toda esa maraña de heno disecado, vio que se asomaban pequeños rostros de barro, además de cabecitas de animales que parecían suplicar que la sacara de aquella inmundicia y olvido. Con cuidado comenzó a sacar el heno y las figuras de pastores y animales que aún se conservaban bien, aunque otros estaban hechos polvo. Poco a poco y sin temor a los insectos que corrían despavoridos por todos lados, comenzó a colocar las figuras que sacaba en el piso, hasta hacer una peculiar escena de agradecidos pastores que veían cómo con lentitud y cuidado sacaba partes de un pesebre y una sagrada familia que conformaba un viejo nacimiento. Inicialmente sintió alegría de rescatar del olvido una herencia familiar, pero con tristeza se dio cuenta que el niño Dios que debía ser el protagonista principal de aquel nacimiento estaba hecho pedazos. No quedaba casi nada de aquel niño. Solamente la mitad de su rostro se conservaba bien y todo el cuerpo estaba fragmentado en pequeñas piezas que lo hacía casi imposible el juntarlas de nuevo. Aún así, guardó las demás piezas en una caja de cartón y las llevó presurosa hacia la casa donde se las mostró a su mamá y a sus tías, las cuales se alegraron de ver una parte del legado olvidado de su madre. Poco a poco, limpiaron cada una de las figuras que aún quedaban del espléndido y magnífico nacimiento que había pertenecido a su señora madre, aunque con pesar, notaron que el niño estaba muy dañado, por lo que se pusieron de acuerdo para conseguir uno nuevo. Aunque mi mamá no estuvo de acuerdo y colocó los restos en una caja de zapatos para intentar arreglarlo. Tanto su mamá como sus tías, después de trabajar juntas en las piezas del nacimiento, lo colocaron debajo del árbol con un pesebre nuevo. El recuerdo que quizá llegó a sus mentes y a sus corazones las doblegó, haciéndolas sentir nostalgia y una tristeza que las puso a llorar, al recordar a su madre y su legado, sin imaginar lo cerca que estaban de aquello que a su madre le producía tanto orgullo. Apenas llegaba el mes de diciembre en que se juntaban todos para colocar el enorme nacimiento, sin comprender realmente hasta ese momento cuál era la verdadera intención de su madre al llegar esas épocas e iniciar la puesta. Todo tenía que ver con la familia y el estar unidos siempre, sin importar qué. Pero había algo más, y era la devoción que le tenía la abuela al niño, que incluso lo mantenía cerca todo el año.
era la única figura que no guardaba al terminar los festejos. A veces le tenía sus ropones y lo cambiaba continuamente. Además lo tenía guardado en una urna de cristal por un lado de su cama y a nadie le permitía tocarlo. Mi mamá nunca le quiso preguntar el motivo, porque consideraba que eran creencias suyas. Sabía que era demasiado metida en la religión y eso a veces la incomodaba, aunque no dejaba de respetarla y quererla. Mi mamá entonces recordó a una señora que vivía en la colonia que hacía piñatas y pesebres de paja. Así que tomó la caja donde venía el niño y fue a preguntarle si ella lo podía arreglar. La mujer, al ver la figura, le dijo que no tenía ningún arreglo y que era mejor conseguir otro. La mayoría está hecho de polvo, mi niño. Aunque quisiéramos pegar sus partes, tiene otras que ya no existen. Habría que moldearlas de nuevo y eso es mucho trabajo. No cualquiera lo puede hacer, dijo con pesar la señora de las piñatas. Triste, mi mamá regresó no sin antes pasar a comprar una fruta y nueces que le habían encargado. Así que fue a un tianguis que se ponía cerca de la casa y después de entregarle la lista a la señora que vendía la fruta, no pudo evitar abrir la caja de zapatos para ver al niño con la mitad del rostro triste. La señora, al ver los restos de la figura y la congoja que mi mamá tenía en su rostro, le dijo: «No te preocupes, mi reina, es común que se rompan, se puede comprar otro. Ahí está el alfarero, vende varios a buen precio». A lo que mi mamá le contestó: «Es una herencia de mi abuela y no quiero tirarlo». La señora entonces le propuso intentar componerlo. Ella lo llevaría con una amistad que se dedicaba a arreglar niños y figuras religiosas. Quizá algo podrían hacer. Así que mi mamá, ilusionada, le dejó la caja con los restos, quedando volver al día siguiente por una respuesta. Al día siguiente, mi mamá regresó con la señora del tianguis, pero con amargura se dio cuenta que los puestos no se habían colocado. Los habían retirado porque habría una celebración de la parroquia y nadie supo darle razón de la señora de la fruta. Faltaban unos días para Navidad y era su máxima ilusión de colocar al niño en el pesebre. Así que se sentó en el atrio de la parroquia, con mucha tristeza, viendo a la gente ir y venir apurada, hasta que de pronto alguien le habló y al voltear se dio cuenta que era la señora de la fruta. Le tenía noticias. Le dijo que su amistad podría arreglar parte del niño, pero las extremidades que faltaban iban a ser muy difícil volverlas a hacer, porque no era un niño común. Estaba hecho de una manera artística y artesanal, de una manera tal que asemejaba a un niño real, por lo que había demasiado detalle en él, así que llevaría trabajo, tiempo y dinero a hacer de nuevo al niño. Con ese panorama y los problemas que implicaba, mi mamá decidió ir con la persona que los arreglaba, acompañada de la señora de la fruta, para hablar con el artesano que resultó ser una vecina del lugar. Además de las malas noticias, le dijo que no había tiempo de tenerlo en Navidad. Así que mi mamá le entregó sus ahorros y un dinero que había conseguido con sus tíos. Aún así no era suficiente, pero el artesano, al ver la insistencia, decidió hacer lo que pudiera, quedando de entregarlo 5 días después, antes de Navidad. Mi madre durante ese tiempo estuvo ansiosa y veía el espíritu de su abuela rondar en la casa. A veces decía que la podía ver frente al nacimiento, aunque con rostro triste. Quizá porque el niño faltaba, o porque sabía que de algún modo ya no se iba a recuperar la figura principal del nacimiento. Según lo que sabía, es que ese niño era demasiado especial, una antigüedad que había pertenecido a la familia desde hacía muchísimo tiempo y que sus abuelos lo habían traído a México junto con otras pertenencias valiosas. Al llegar el día acordado, mi mamá lo primero que hizo fue correr hacia la casa de la vecina para ver cómo iba el trabajo. Cuando la atendieron, se dio cuenta que la mujer se veía cansada y ojerosa, quizá por la cantidad de trabajo que tenía, al ser una época en la que todas las personas llevaban a sus niños a arreglar. Pero antes de que le pudiera preguntar algo, la mujer le preguntó que de dónde había sacado a ese niño. A lo que mi mamá le contó brevemente la historia familiar que rodeaba la figura. La mujer simplemente le dijo a mi mamá: «Este niño es milagroso. De alguna forma ha logrado hacer que le dedique todo mi tiempo para que quede perfecto. Lo cierto es que desde que lo tengo aquí, han ocurrido cosas en la casa, cosas buenas». «¿Qué cosas?».
Preguntó mi mamá. La primera noche, después que dejaste a esta figura, no quise trabajar en ella. De hecho, te iba a decir que no tenía remedio y te iba a devolver tu dinero. Pero durante la madrugada, a lo mejor vas a decir que estoy loca, pero podía escuchar al niño llorar entre sueños. Pude distinguir el llanto de bebé que venía de aquí de mi taller. Ya antes me habían pasado cosas con otros niños, pero este en particular es muy especial. Esa misma noche que lo escuché llorar, decidí que lo iba a arreglar de alguna u otra forma. Así que me di a la tarea de hacerlo desde ese momento, y hasta el día de hoy no he parado y por fin quedó listo. Hay algo raro en él, niña. A pesar de querer pintarlo de color rosado, por alguna extraña razón se pone oscuro. La pintura se enrojece por una razón que desconozco y no tiene otro material más que yeso, sus ojos y detalles con madera que lo hacen único. Es un tesoro lo que tienes aquí, niña, y casi te puedo asegurar que es milagroso. Mi mamá, sin entender lo que decía la artesana, entró al taller y lo primero que vio fue el niño arreglado y sintió algo en su corazón, algo que la hizo estremecer al ver aquello que había sido pedazos de yeso. Ahora era la figura perfecta de un niño Dios con características únicas que lo hacían distinto en verdad. Mi mamá decía que su mirada era muy humana. Había un detalle muy especial en sus ojos de cristal. Era una mirada serena que al verla te tranquilizaba, y ese color de piel que tenía también era notable. No se veía rosado, se veía moreno, de piel rojiza. Así que con cuidado y alegría, lo tomó, lo envolvió en una franela y se lo llevó a su casa, no sin antes agradecerle a la artesana por el trabajo. Como no lo podía colocar hasta Navidad, lo puso en una caja envuelto y quería colocarlo a modo de sorpresa. Y a partir de ahí comenzaron las cosas sobrenaturales que rodeaban a esta figura. La primera de ellas fue que, a pesar de guardarlo bien en su ropero, el niño aparecía en otro lado, sobre su cama o a veces en el piso fuera de su caja. Sus hermanos parecían no tomar en cuenta nada de esto, y a veces lo encontraban en el piso y lo colocaban de nuevo en una cómoda, a pesar de que su hermana les pedía que lo guardaran. El niño se salía prácticamente del lugar donde estaba. A veces mi mamá se quedaba despierta hasta muy tarde, como esperando ver de qué manera el niño salía de ahí, pero se quedaba dormida y al despertar lo veía fuera de su closet. Entonces entendió que la figura ya no quería estar guardada durante más tiempo y recordó la urna de cristal donde lo colocaba su abuela. Pensó que quizás ese era el lugar ideal, donde quería estar. Así que no tuvo más remedio que decirle a su mamá y a sus tías, una mañana mientras preparaban la cena navideña, fue cuando les mostró el niño. Un gesto de sorpresa e incredulidad se dibujó en todas. Incluso un par de ellas se arrodillaron para dar gracias a Dios por el milagro de ver de nuevo aquella figura que los había acompañado durante tanto tiempo y que se había perdido. Un torrente de recuerdos y emociones hizo que lloraran y se abrazaran al ver la figura del niño, que las veía como si él también la recordara. Esa misma noche lo acostarían y así sucedió. Después de los rituales religiosos, la colación y los rezos, por fin el niño ocupaba el lugar que le había pertenecido por años, el pesebre. Ahí se veía reinante y perfecto. Entonces mi abuela le dijo a mi mamá: «Mira, está haciendo algún milagro». Mi mamá, al ver el niño, notó que estaba más rojo que antes. El color que tenía se veía más oscuro. Era como si estuviera ardiendo y así fue. Mi mamá sintió curiosidad y al tocarlo, notó que estaba muy caliente. Entonces empezó a creer todo lo que había escuchado sobre la figura y lo pudo comprobar días después. En la víspera de Año Nuevo, mi abuelo y mi tío arreglaban unas luces en el techo de la casa y por un descuido, mi tío cayó de un segundo piso, golpeándose severamente la cabeza, por lo que de inmediato fue llevado al hospital donde su estado era grave. El golpe lo había dejado en coma y estaba en terapia intensiva para intentar bajar la hinchazón del cerebro. Ante la gravedad de su condición, toda la familia esperaba noticias alentadoras, pero en el fondo sabían que no iba a sobrevivir y si lo hacía, tendría daño cerebral permanente. Todos los niños de la familia se quedaron en la casa al cuidado de una tía. Mi mamá sentía una profunda tristeza
de saber que quizá ya no vería a su hermano con vida. Recordó las palabras de la artesana y los hechos sobrenaturales que rodeaban la figura del niño Dios. Así que, con toda la fe y la esperanza, tomó al niño y le rogó que ayudara a su hermano con lágrimas en los ojos. Lo abrazó como buscando consuelo a una terrible realidad, sintiendo de pronto que la figura empezó a calentarse y el calor llegó a tal grado que mi mamá tuvo que dejarlo en el pesebre. De igual manera se dio cuenta que la tonalidad rojiza de su piel fue en aumento. En su corazón supo que el niño la había escuchado y tenía la confianza de que su hermano se recuperaría. Así fue. Su fe y las súplicas fueron recompensadas cuando llegó un tío a la casa con buenas noticias. Su hermano se había recuperado milagrosamente y había despertado del coma. Según los doctores, no se explicaban cómo es que había ocurrido, ya que lo daban casi por muerto. Pero su condición se estabilizó. La hinchazón de su cerebro comenzó a ceder sin que hubiera daño. Aunque pasaría el fin de año en un hospital, estaba vivo y mi abuelo se la pasó con él. En tanto, mi mamá y mis tías se quedaron en la casa para celebrar y agradecer el milagro del niño Dios. Cuando mi tío regresó a la casa al ser dado de alta del hospital, mis familiares decidieron colocar el niño Dios en una urna para que estuviera siempre cerca de la familia. Solo era sacado de su urna cuando era Navidad y había que acostarlo, haciéndose todo el ritual navideño, además del Día de Reyes y al levantarlo el Día de la Candelaria. Después de todos estos acontecimientos, la última vez que mi mamá vio a su abuela aparecerse en los pasillos de la casa, lo hacía con un gesto de alegría y satisfacción de ver a su niño en el lugar que le correspondía, en el corazón de la familia, la cual le rezaba y le daba gracias cada que lo veían enrojecer, porque sabían que en algún punto del mundo estaba haciendo algún tipo de milagro. Al morir mi abuela, le heredó la responsabilidad a mi mamá y quizá algún día me la herede a mí. Lo cierto es que el magnífico y esplendoroso nacimiento de mi bisabuela actualmente está como ella lo dejó. A través del tiempo ha ido creciendo y ocupa un cuarto entero en la casa de mi madre. De igual forma, es un acontecimiento familiar colocar cada una de las figuras que lo conforman, pero sobre todo, la paz y la armonía que reinan en nuestra familia se la debemos al niño Dios. Esperamos que la historia haya sido de su total agrado, que los haya hecho recordar lo más importante que podemos tener en esta vida, que es la familia. Sabemos que no fue un año normal o común a los que tuvimos anteriormente. Desgraciadamente, sabemos que hubo muchas pérdidas a lo largo del año. Familiares, amigos, seres queridos muy cercanos. Cada quien está viviendo una situación distinta a otro. Este año nos ha dejado bastantes enseñanzas y pensamientos que muy seguramente algo dentro de nosotros cambió. Ya no somos los mismos que cuando inició el año. Pero que ese cambio que sucedió sea para mejorar en cualquier ámbito. Que hayamos entendido lo que siempre hemos querido entender. Que nos demos cuenta que lo que tenemos hoy es lo más preciado que podemos tener. De parte de la familia de Leyendas de Monterrey, les agradecemos por todo su apoyo, que esto nos ayuda bastante a seguir haciendo contenido de su agrado. Tuvimos un excelente año y esperamos que el siguiente sea mucho mejor. Les deseamos un feliz año nuevo y pidiendo siempre lo mejor para todos ustedes. No seríamos esta linda familia sin todo su apoyo. Muchas gracias.